niño nada más. Por poner ejemplos de las casas encuestadoras locales. Claro. Citar aquí a nuestro vecino Michoacán. Bueno, ahí lo que a mí me parece que con esto vamos a cerrar la primera parte. Creo que lo de las encuestas efectivamente se quedan una cosa que son utilizadas para beneficio de quien pague más, me queda claro. El ejemplo que ha puesto Cintia es muy claro, ¿no? Al final, un pequeñito que va a la cabeza Obrador, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Encabezando de los partidos el PAN arriba, ¿no? Entonces, creo ahí que es una señal clara de que tratan de manipular la información con un fin de un objetivo claro. En segundo lugar, como he dicho, es una carrera, a ver quién llega. Y tercero, las alianzas y las coaliciones llegaron para quedarse, y vamos a ver pues también qué alianzas se forman. Y un cuarto agregaría yo nada más, que incluso por los números resulta sintomático no haberlo tocado, la figura del independiente, un 2.8%, claro. El independiente, o sea, es una figura que hasta el momento hace mucho ruido mediático, pero que pareciera ser que a nivel nacional todavía no es una opción. Y los real jóvenes son los que apoyan para ganar, más. Elecciones, ¿no? Estaría un cuarto elemento que en algún momento habrá que volver a retomar, pero bueno, queda también el 2.8% que fíjate que nada más, y con eso cerramos, si quieres decir algo, Tobias, creo cuando vemos qué porcentajes votan por los partidos políticos, a mí me llamó la atención que los jóvenes en todos van bajos, menos en el independiente, es donde van más altos. Entonces creo que ahí se la siguen jugando, un tema importante, los partidos políticos, porque vimos en la encuesta pasada de juventud que ellos van el 60% por el independiente. Entonces el independiente se pone listo, agarra ese voto y sí puede ser competencia, ¿eh? Y Tobias, te veo con ganas de participar. Yo tengo mis dudas, la verdad, de que tengamos un candidato independiente a la presidencia de la República. Creo que no están dadas las condiciones. Y los jóvenes, bueno, sí generalizamos, pero ciertamente las encuestas van variando y nos damos cuenta que también hay muchos jóvenes que están siendo votados por los diferentes partidos políticos. Es una alternativa de desarrollo profesional. Porque, sí, bueno. y a veces hay que pensarle menos que en otras actividades, ¿no? Sí, pues sí. Digo, no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos. Pero yo creo que por lo menos a esas alturas ahorita sí va a ser interesante ver a quién le restan votos. Y efectivamente una forma de expresión de los jóvenes va a ser identificarse con los candidatos independientes. Aunque tampoco, bueno, 2 o 3, pero fuera de ahí tampoco hay así como muchos grandes opciones. Sí, y ya para cerrar, perdón, otro tema que después habría que rescatar es cómo se va a mover el voto duro, porque con tantas coaliciones, con los cambios de gobernaturas, con las decepciones que está habiendo, con la crisis de gobernadores, con el cambio de partidos en diferentes gobernaturas estatales, creo que el voto duro tendrá que ir, exacto, pero tengo la impresión de que va a ir un poco a la baja con los partidos mayoritarios. Guillermo, ¿qué decir? Sí, para completar lo que dice aquí el maestro Tobías, sí, en efecto, pues que esta difusión que ya empieza, ¿no?, a realizarse de las encuestas, que el objetivo es ir conociendo a quiénes son los posibles candidatos, porque a la par también se conozca todo el contexto electoral, tanto instituciones como figuras que ya están ahí, que aún se desconocen. Hoy en día todavía en el aula alumnos y ciudadanos no conocen que ya está ahí la reelección, ¿no?, con ciertas condiciones y ciertos también esquemas. También ya está ahí la figura de candidatos independientes, que ya suena un poco más, la consulta ciudadana, en fin. Ojalá no hago votos que a la par de así como ya empezamos a difundir encuestas y pues todo esto, ¿no?, que es parte del contexto de la participación ciudadana, ¿no? Ok, bueno, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Estamos en ay, qué bien, ¿vieron qué bonita va? Y nos salió rete bien, es por una vez. 30% de no respondió, es un número raro. Por eso gracias. No, pero podría haber sido peor. Súper alto. Podría haber sido peor. O sea, pero es mucho, 30%. No, pero aún así, a mí, pues digo, yo lo veo más optimista, ¿no? O sea, si bien es alto, no es tan alto. Como un 60. O sea, una posible coalición con el PAN, lo anduviera igualando. Es alto, pero no es... Tienes razón, hay que fijarnos en la cuestión metodológica. ¿Podría comentar que sea rápido?
en términos de la tendencia Hay que seguir del rating deficitario que tiene el presidente, ¿no? Pero esto de los gobernadores... Y de ahí entramos, ¿sabes qué? Con la casa de esta mujer. ¿Sabes por qué? Sí, no manches, otros departamentos, las cosas, desgraciados, eso que... Se apagó porque... El problema es que está integrado mi carga. Jueves a No, las que 8 no, de lo la que noche. te... ¿Eh? Ya ves. Orquesta Ok. Sinfónica de la Universidad. Nada más algo muy rápido de los... Sí, sí, de ahí entramos. Sí, digamos el siguiente tema. Sí, sí, entra perfectamente. Sí, porque oye, ya estuvo, dijo que bárbaro, si ni cada uno nos enteramos de nada. Está deprimente. Segunda temporada Y 2016. además, Programa número 3. sigue. Sí. Después decían, ya tocó fondo, ¿no? No, es que no toca. No. Que sale. Y faltan 2 años. Alexander, Sí. los 80 de Qué Gabriel miedo. Fauré. Es que Fantasía Carmen, Partúa y Orquesta. yo creo que bien. Sinfonía número 2 en Do Ya, mayor, déjame Roma, ir, no de sean Georges malvados. Bizet. Ya me deprimo, ya no quiero leer noticias. Pues si de pronto sí vas a eso, ¿no? Sí. Ni caricaturas, porque también No se matan ahí, ¿no? son el Pokémon que yo no lo he jugado, pero todo el mundo me dijo eso. Es un tema, ¿no? ¿Ya recordaste ese? No, y eso sí está bueno, ¿o qué? No, pues tampoco lo no me veas así. Hay que jugarlo primero para poderlo abordar. ¿Qué está bueno el Pokémon? ¿Tú quieres saber? Yo no he jugado. No he jugado, ya ves, amigo, no, pero sí, mucha gente la que lo está jugando. Si le quieres hacer una maldad a tu colega, di que hay Charizard en la película de la doctora, y vas a ver. ¿Dónde leí que El que sabe de estos temas. ¿Qué tal, O sea, ya viste que juega el Pokémon. como algo aquí? A ver si regresamos. Un espacio de opinión política abierta al público. Es rápido. Continuamos. Un tema que se nos estaba pasando, Tobías, por favor. No, solamente un comentario también con las encuestas que aparecen en torno a la aprobación de los gobernadores. Y hay un declive sustancial, porque de pronto vemos que el nivel de desacuerdo en el 2013 era del 36.6%, pero en julio de este año, a 3 años, el nivel de desacuerdo, el nivel de desaprobación o de reprobación de los 32 gobernadores, porque viene generalizado, es del 59.5%, es decir, 6 de cada 10 personas reprueban a su gobernador, aun cuando hayan votado por él recientemente o hace varios años, y ese es un factor de preocupación también que va a impactar a las futuras elecciones. Pues yo, bueno, dentro de cuando nos dijeron los temas, yo estuve como viendo todo, investigando y así. Y pues podemos ver que, por ejemplo, el tema del presupuesto federal limitado por los estados, que es un tema como de corrupción hasta cierto punto no dirigido hacia las campañas políticas que vienen. Los Juegos Olímpicos, con Alfredo Castillo y toda la corrupción que vino con los Juegos Olímpicos, la falta de recursos y que realmente sí había recursos, en dónde estaban esos recursos. El tema de las 2 casas en Miami. Pero a pesar de eso, vemos las encuestas. Entonces, a pesar de, o sea, el punto que ya tocamos, la gente sigue votando por el PRI, la gente sigue votando por el PAN. Entonces, yo creo que hasta cierto punto los partidos mayoritarios, pues vemos el PAN y el PRI, siguen como confiados en esa parte, ¿no? Del mexicano que olvida. Yo creo que aquí a 2 años se les olvidó pues lo que ha pasado en estos 4 años. Pues yo creo que no es como un tema tanto de preocupación. Por eso, ahorita que estamos diciendo, cada semana salimos con un nuevo tema, ¿no? Pero pues no pasa nada, la gente ahorita ya no es noticia la segunda casa de Miami, o sea, ya es como, ya lo normalizamos. Entonces yo creo que sí es un tema alarmante, pero al final del día seguimos como si nada estuviera pasando. No, me preocupa eso que dices que está naturalizado, ¿no? Qué interesante pensar que, es una casa más, ¿no? Una propiedad más, ¿no? Sin tener un efecto a largo plazo, eso sí, de verdad sí está muy preocupante, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que me decía Tobías, también digamos, el acuerdo, la confianza en Enrique Peña Nieto va a la baja, y bueno, en ese sentido, bueno, se ha descubierto que pues su esposa, ¿verdad? Tiene una propiedad, 2 propiedades en Miami, pero nuevamente regresamos a lo que habíamos visto, que son, digamos, no sé, quiero pensar en regalos, quieren ser donativos, ¿verdad?
de empresas que han resultado millonarias con el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ni tan siquiera es que ellos hayan tenido que pagar grandes ahorros en este sentido. Guillermo, digamos, ¿tú consideras que se ha normalizado, a la gente ya no le importa esto? O sea, ¿qué está pasando con esta insensibilidad ciudadana? Pues fíjate que es muy interesante este señalamiento que se realiza, porque tal parece que salen determinados temas que tienen que ver con cuestiones de contribución a la transparencia, de obstrucción a la transparencia, ¿no? Inclusive a la salud pública, a las finanzas, cuestiones de un sentido ético, tal es este tema, ¿no? Que hay cuestiones de un contratista del gobierno, con toda la historia que ya sabemos. Que es Grupo Pierdán, ¿no? Exactamente, sí, esta es la empresa la cual presta no servicios al gobierno, y a la par de esto, en tanto no se realizan investigaciones o se realizan, ¿hacia dónde va la percepción ciudadana, ¿no? ¿O qué tanto puede afectar a determinado partido político? Bueno, pues parece que todavía no hay mecanismos adecuados para darles determinados seguimientos, sanciones que puedan aplicarse de orden público a los funcionarios, o si son acciones privadas, pero en tanto es una u otra, sí, siempre decir, bueno, parece que ya estamos acostumbrados a este tipo de noticias, parece que ya estamos acostumbrados a que tal político pues no tenga capacidad y no nos asombre pues, que pueda cometer un plagio, un robo o lo que queramos poner, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se pierde el interés o tal? Parece que esto fuera ya algo cotidiano, ¿no? Como si no existiera novedad al respecto. Y es algo muy importante que no se debe descuidar porque, bueno, está afectando directamente, no nada más en el plano político, ¿no? Sino la sociedad en general, ¿no? La integración y toma de decisiones. Muy bien, Macías, en este sentido, ¿cuál es tu opinión? Gracias. Bueno, retomo el comentario del maestro Tobías respecto a los niveles, ya no de desaprobación, sino de descrédito de la clase política gobernante. Entonces, yo creo que sí pasa mucho, ¿no? También es una ilusión pensar que no pasa nada. A mí me preocupa demasiado estos números en el sentido que hay un ambiente psicológico, social, que ha generado mecanismos de resistencia y mecanismos para internalizar esta descomposición política. Lo que sí vemos, y es muy preocupante, que lo que está generando es una atrofia política. ¿Atrofia en qué sentido? En que no está conectada la cosa pública con el momento electoral y con el momento del ejercicio del gobierno. Se han desconectado precisamente por estas cosas. Sí pasa mucho. Aquí en eso todavía nos puede platicar de su experiencia cuando desde una institución se trata de restaurar el tejido social y lograr una educación cívica, una cultura política, una modernización ciudadana en los procesos políticos, y lo que vemos es que hay un nivel de credibilidad muy bajo que impide el compromiso, la acción, la activación ciudadana, y creo que ese es un síntoma cada vez más grave de lo que está ocurriendo en nuestro país. Es decir, los mexicanos cada vez nos sentimos menos representados por un gobierno, creemos menos en nuestras instituciones, creemos menos en nuestro gobierno y ni siquiera tenemos ya confianza en la figura del Estado, y que esto se ha venido abonando sistemáticamente. Entonces, nos hemos vuelto resistentes o permeables a los mecanismos de corrupción, a los mecanismos de tranza, al saqueo, en fin. Entonces, sí ha pasado mucho. Tenemos una sociedad paralizada. Y creo que ese es el peor escenario, que una economía emergente, que un país que tiene una agenda pendiente de derechos positivos de primera y segunda generación por avanzar, con un montonal de jóvenes a los cuales ya no les damos respuesta ni confianza en su futuro, a un montonal de personas que están entrando en edad de jubilación, y donde la seguridad social, donde el estado de bienestar es fundamental. Madres solteras de familia, encargadas de niños pequeños y de hogares, donde también el estado de bienestar es fundamental, se está resquebrajando. Lo vemos
en la educación con lo que está ocurriendo, barricadas y policías, lo vemos en el campo, lo vemos en la industria inmobiliaria, lo vemos por todos lados, que nuestra sociedad está paralizada y resquebrajada. Y a mí eso es un factor muy preocupante y del cual la clase política sí tiene que responder, como en estos casos ya bochornosos y vergonzantes, ¿no? Una primera dama haciendo su fruto totalmente ilegítimo por donde se le quiera ver, pues no es más que el abono además de una clase política que lo mejor que le puede pasar es que nos gobiernen desde Estados Unidos, ¿no? Que los alcaldes que no te escuche norteños, Trump, ¿eh? no, pero los alcaldes norteños ya lo han hecho, ¿no? O sea, desde Texas están gobernando, desde San Antonio están gobernando. No, que no te escuche. No, Trump, sí, claro, es otro tema, pero vemos esa escisión Claro. entre ese rompimiento entre clase gobernante y sociedad y pueblo. Y fíjate, a mí como se le quiera. respecto a lo que dices me impresiona porque en 2014, digo, la primera, pues sí, ¿no? La esposa de Enrique Peña Nieto, primera dama en el caso mexicano, de predial nada más gastó 29,703,000 $. O sea, a mí me parece una grosería. Eso es nada más del predial. O sea, digo, creo que en este caso la ciudad mexicana, creo que, digamos, hay una situación de no solo de corrupción, sino también de cero sensibilidad ante las cuestiones económicas, ante la pobreza, ante tantos temas que ha señalado, y que tengan mansiones con estas cantidades y es insultante. Y nada más para cambiar de tema, Tobías, estamos ante una naturalización, o como muy bien dijo Macías, también los ciudadanos en este caso mejor adquieren otros, digamos, otras características y mejor se van a la corrupción como una salida de esto. Bueno, la corrupción está internalizada lamentablemente en la sociedad mexicana. No es un flagelo, es un látigo romano impresionante del que nos cuesta trabajo alejarnos. Es un problema que hay que enfrentarlo seriamente. La serie de transformaciones normativas que se han dado en esos años y que vamos a estarlo viendo en las entidades federativas y en el próximo periodo en Guanajuato, se tendrá que armonizar la legislación. Implica transformación de instituciones, la creación de algunas, el establecimiento de mayores sanciones, ciertos mecanismos de control. Creo que vamos a llevarnos algunas sorpresas positivas que se están empezando a visualizar con los cambios de gobierno. Tendrá que generar algún fruto, y creo que algún gobierno lo va a comprar, algún fruto, algún producto va a generar esta transformación para lograr darle credibilidad a esa transformación normativa. No sé en qué magnitud, porque efectivamente hay un alto grado de desconcierto, de desasosiego y en cierta medida de autoprotección, como las reformas que se dieron en Quintana Roo, que son estremecedoras y no lo podría creer uno que ocurrió en el siglo XXI. A lo mejor una isla del Caribe en el siglo XVIII era algo, o incluso XIX era algo normal, pero ahora me parece que tengo ahí una percepción anticipada de que vamos a encontrar no una cacería de brujas, pero que sí va a haber algunos políticos de cierto nivel, algunos gobernantes actuales de cierto nivel, los estados y alguno que otro la federación, que va a ser sometido como incluso, ya verás, porque incluso va a ser una divisa de cambio para las campañas. Es decir, el partido que en este momento gobierna tiene que arriesgar todo por el alto nivel de descrédito, por el alto nivel de dubitación en que se encuentra. Y parte de ello es justamente el escándalo. El escándalo y el buscar chivos expiatorios o auténticos delincuentes. Tenemos 2 años para ello y no me parece que nos olvidamos de el vaso, ¿no? O algún quinazo o alguna cosa de esa naturaleza. Me parece que va a ser una parte importante porque hay ciertas manifestaciones de desconocimiento del Ejecutivo Federal, de algunos de sus compañeros de partido que están en otros gobiernos, que se explican en torno a tratar de buscar cómo remontar esa mala imagen que se tiene en este momento. Porque el tema del clientelismo que va a seguir existiendo, el tema de los programas sociales que se van a seguir aprovechando, ya no van a ser suficientes justo porque en este momento
se ha llegado a identificar situaciones de corrupción que con los medios de comunicación que tenemos hoy en día, las redes sociales, los memes que aparecen En el Face. de inmediato, De inmediato. exacto, y llegan a todos los sectores de la Claro, población. sabe. Entonces, tengo esa impresión de que sí vamos a encontrar ciertos Eres actos. positivo, yo no soy tanto, pero bueno, vamos a Creer en la esperar patria. a Claro. ver más si cambiamos de tema porque En nos este come el tema tiempo. es muy interesante, fíjense cómo se dio la nota y el resultado que está teniendo la nota. Nos enteramos de la propiedad de la primera dama, ¿por qué? Por el pago del impuesto predial. Sí. O sea, hasta los corruptos en México pagan impuestos debidamente En otro país. en En otro país. otro país. ¿No? Y además, cuando se solicitó la información, se obtuvo. Sí. Sí. Yo me preguntaría, ¿podemos saber cómo está el pago del impuesto predial de esos corruptos en México? No, hombre. Ahora, Ni paga nada. El último tema de nuestro programa el día de hoy va a ser justamente que las entidades federativas y los municipios están empobrecidos porque no recaudan adecuadamente su predial. Pero eso, por eso ya es muy sorprendente lo que está pasando en nuestra sociedad mexicana, Claro. que estamos paralizados. Eso no nos llama la atención, que se paguen impuestos debida y adecuadamente en otro país y en el nuestro no. Nos llama la atención que tengan unas propiedades, etcétera, y nos vamos entonces por lo sabroso y picante que puede volverse esa situación en el costumbrismo político, pero ese tema tan duro y tan importante como es el pago del impuesto predial y lo que eso significa para la vida nacional, pasa desapercibido porque no es tema para una sociedad tan agobiada por la corrupción y por el escándalo y el descrédito de la clase política. Sí, ya, de eso tienes toda la razón, ¿no? Uno se fija cuánto dinero están gastando, pero no te das cuenta de lo que también hay en el fondo, ¿no? Que es la administración pública, que en este país de verdad más que una vez lo hemos dicho. Bueno, muy bien. Bueno, creo que este tema cambiamos al siguiente, que es la corrupción en CONADE y en el Comité Olímpico. Guillermo, tú como el más joven del grupo, ¿verdad? Este aspecto deportivo, bueno, claro, es parte, digamos, de nosotros los profesores. En este sentido, digamos, esta corrupción, digo, ya como hemos dicho, no nos sorprende, nuevamente es un acto más, pero aquí, bueno, tiene que ver hasta la corrupción también en el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Que tiene que ver una historia también más allá, ¿no? Entonces, digamos, es culpa del comité de esta situación de la CONADE, digamos, ¿qué está pasando en el deporte? Que de verdad los resultados fueron desastrosos, ¿no? Muy pocas medallas. Así es, y mira, yo creo que independientemente del titular, está la experiencia que tuvimos con él en Michoacán, por designación y coadyuvancia ahí en el gobierno, donde pues no quedó una muy buena percepción de él al respecto, conocido como el virrey. Pero bueno, independientemente de la figura que esté, yo creo que es un buen momento para, incluso voy a señalar brevemente algunos, lo que es el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014 y 2018, un documento que deriva de la CONADE, ¿no? Y que deriva además del Plan Nacional de Desarrollo, tiene todo un marco normativo, la base es la propia Constitución Política, del artículo 4, etcétera, leyes de planeaciones y demás. Y aquí se especifica propiamente cuáles son las fortalezas, ¿no? que implica este plan de cultura física y deporte y cuáles son las debilidades. Y yo creo que a partir de ahí, pues ver qué tan bien o tan mal estamos, ¿no? Que para el balance pues estamos más mal que bien. Dice, por ejemplo, las fortalezas, que ya existe en México una cultura más amplia en cuanto a la práctica del deporte, que haya diversas, más de 93 agencias de deporte nacional, pública, que ha crecido la red de instalación, infraestructura, para competencia deportiva. El sistema de competencia deportiva también integra ya atletas de diferentes regiones del país. Y a la par es un documento extenso, pero bueno, me voy también a cuáles son las debilidades, ¿no? Y que creo que pues siguen aquí, pues es un documento ya de hace 2 años, ¿no? Dice, por ejemplo, atención deficiente en el ámbito del deporte social debido a la gran cantidad de municipios. No existe aún una cultura adecuada para fomentar ligas deportivas escolares y municipales. No hay un diagnóstico adecuado de aptitud física que permita conocer cuáles las actitudes y desarrollo adecuado y óptimo de los mexicanos. Se carece de programas de activación física, falta de integración de iniciativa privada y acercamiento a lo que es propaganda y difundir el deporte, y falta de hábitos en la práctica
deportiva, ¿no? Yo creo que temas muy importantes que van de la mano de reforzar el trabajo en todas estas instituciones, de que muchas veces se desvían estos objetivos que hay sobre los cuales hay que trabajar por cuestiones de corrupción, de malos manejos, y que bueno, pues aquí está presente un diagnóstico y que creo hoy en día pues que todavía falta mucho por trabajar. Y fíjate que en ese sentido tienes algo, o sea, me gusta que esta referencia que haces porque dices, hay instalaciones, claro, en un estado solamente en la capital, ¿no? Y todos los más municipios, esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, sí, claro, presumen la foto del que está en la capital, pues vamos, no hay un seguimiento de todos, ¿no? Y luego, ¿quién accede a esas instalaciones? Habría también que ver. Entonces, creo que ahí está interesante, que es una debilidad y una fortaleza en el nivel de temas. ¿Sí, Cintia? Bueno, yo creo que yo soy bueno, en este momento estoy en descanso, pero fui deportista muchos años. Y pues creo que eso es una total mentira. Y no se fomenta el deporte desde los municipios, antes de ser municipales, regionales, estatales, nacionales, y ahorita se han eliminado, no hay recursos. Si eres muy bueno pero tus papás no tienen dinero, pues no juegas, porque no te apoya. O sea, a menos que ya estés en el nacional y ya estés ahí, pues sí te dan alimento, te dan hospedaje, pero fuera de eso no lo hay. Y yo creo que, por ejemplo, un claro ejemplo de que es cuestión de México, de la CONADE, este problema y esta deficiencia del desempeño de México en los Juegos Olímpicos, es que las Olimpiadas Nacionales 2016 que se iban a celebrar en Chihuahua se cancelaron y se pospusieron. ¿Por qué? Porque no había recursos, porque no se organizaron, porque no había capacitación, porque no hubo nada y tuvieron que posponer 2 meses. Sí, yo estuve tratando de investigar, buscar datos ahorita para este momento. No puedes acceder al presupuesto dentro de la página de CONADE. O sea, todo puedes acceder menos al presupuesto. Sí, entonces yo creo que esos son palabras y palabras y palabras que sabemos que maneja el gobierno, pero la realidad, y lo podemos ver con los deportistas. En Londres 2012 fueron 16 medallas, ahorita fueron 5 medallas y ninguna fue de oro. Sí, o sea, vimos en el caso de algunas noticias de los deportistas, el chico que levantaba pesas, o sea, no tenía uniformes, la mayoría de los uniformes eran chicos, o estaban grandes, no había apoyo, tenían que botear, o sea, creo que esto tiene que ver también con la falta de profesionalización de las personas que están dentro de la administración pública. O sea, señor Alfredo Castillo es abogado. O sea, ¿qué tiene que hacer en estas cuestiones de deporte? No, pero es la realidad. Habemos abogados deportistas. Poquitos, pero... Sí, bueno, pues es como, creo que por ahí va la cosa. Muy bien, Macías. El drama olímpico, pues sí, vergonzante y vergonzoso, Lo como se definió le muy quiera ver, bien. pero yo creo que también deberíamos de separar dos cosas. Ajá. En los olímpicos lo que se está reflejando y manifestando es el deporte de alto rendimiento, Sí. que no significa la liga futbolera de barrio, y de ahí tampoco sale, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, primero, para analizarlo, el deporte de alto rendimiento pasa, yo creo que en nuestro país, por una crisis muy importante. Depende de patrocinadores, es decir, negocio, business. Sí. Y como nuestro sistema de obtención de patrocinios no es tan fuerte, ni tan elaborado, ni tan moderno como en otros países, ahí llevamos mucha desventaja. Segundo, nuestras instituciones encargadas también pues, están arcaicas y opacas. Una comisión nacional del deporte, ¿qué es una comisión? Es distinto a un instituto, es distinto a una secretaría, es distinto a una dirección general es distinto a... Entonces, en este caso, la comisión de lo que se trataba en su origen era articular voluntades de todos los sectores, privado, social y público, obtener donativos, donaciones y patrocinios, y a partir de ahí lograr catapultar el deporte de alto rendimiento. Lo que vemos es que en nuestro país están separados, como ocurre en otros países, por ejemplo, donde está el semillero, entonces, de ese alto rendimiento. Sí. En países, y aquí al lado lo podemos ver de nuestro país, está totalmente vinculado con el deporte universitario, y el deporte universitario con el preuniversitario, y así se va. Eso tiene una lógica muy interesante y que va reconstituyendo lo que ocurre y de dónde se está nutriendo el deporte nacional. En los Estados Unidos es impresionante lo que pasa en la Liga de Fútbol Americano, ¿no? Es impresionante Reclutas. la forma en que se está organizada. Nuestro deporte nacional de fútbol, ¿dónde está el semillero? ¿Dónde está la cantera? ¿Dónde está totalmente desarticulado como expresión? Entonces, lo que quiero decir es que, por un lado, el deporte de alto rendimiento está mal manejado, porque suponemos que si es una donación, es una lana que me puedo embolsar, como pasó en la Comisión Nacional y en la Comisión Internacional.
que entra yo me puedo guardar un poquito, porque es dinero privado y no teníamos que rendir cuentas. Bueno, ya vimos que este escenario cambió y ahora viene el destape. Y lo otro es que el deporte de alto rendimiento no está vinculado ni conectado con los otros espacios donde se debe de fomentar, realizar y se practicar el deporte. Entonces, lo que menciona Cintia en su experiencia, ¿no? El deporte nacional, las olimpiadas universitarias, pues no tiene salida. Ganaste y qué bueno, pero no hay ninguna salida. ¿Dónde están esos reclutadores o cazatalentos que te van a reclutar, que te van a llevar? Las universidades privadas más o menos lo han hecho en algunos casos, también con sus ligas de fútbol americano, sus ligas de atletismo, más o menos reclutan, se piratean estudiantes pobres o de universidades públicas, se los lleva al TEC de Monterrey, se los lleva a la UNIVA, en fin, les ofrecen becas y demás, pero es un asunto totalmente informal, no hay una estrategia de vinculación y que conecte ambos elementos. Entonces, bueno, lo que tenemos, pues que sí, evidentemente, pues hay un desastre, ¿no? Tobias, y con esto concluimos con tu opinión, se nos ha ido el tiempo. La desarticulación es manifiesta. Se ha dicho muchísimo en estas semanas de Olimpiadas del gran fracaso, no un drama, sino una tragedia nacional. Y lamentablemente, pues no avanzamos en las últimas décadas, ¿no? Somos un país que en el ámbito del deporte nos encontramos en un nivel bastante bajo, muy alejado ni siquiera de la media. Y la verdad es que los recursos que se han aportado al deporte en las últimas 3 décadas son sustancialmente más importantes que los que había en otros años en donde teníamos más medallas. Y eso es dramático, efectivamente. Y efectivamente hay un negocio poderosísimo atrás de esto. Y de pronto, bueno, nuestros deportistas, que muchos de ellos provienen de espacios marginales, bueno, pues cuando empiezan a sentirse en la fama, hay una serie de satisfactores adicionales que hay que atender y ciertas necesidades emergentes. Y bueno, pues anunciar una marca comercial, entre menos te resulta más atractivo que estarse... exactamente. No, y fíjate, ya para concluir, me parece muy interesante lo que se ha vertido aquí, porque, mira, yo creo que el tema del dinero sí es un problema, pero, por ejemplo, cuando eres un gestor en ese sentido, no buscas patrocinio, ¿no? Esta parte creo que podría, digamos, de alguna forma, pues intentar cambiar rumbo. Pero cuando no hay una política, como bien dice, o sea, buscar esta parte, hacer digamos, un enlace con las universidades, que se vaya buscando, así como muy bien señalado acá en Estados Unidos, pues, digamos, hay otras lógicas, ¿no? Y quienes llegan ahí, pues, son de suerte, y como bien dice, ¿no? A veces llegan hasta allá y ya son patrocinados con un deporte de alto rendimiento, pero en qué condiciones también, con qué calidad de beca, digamos, qué tipo de apoyo, porque tampoco se les da el apoyo, va sobre todo, El ¿no? crecimiento de China, por ejemplo, es impresionante en muy pocos años, ¿no? Eso también vale mucho la pena tomarlo en consideración. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, se nos fue el tiempo, y bueno, estamos escuchando a la próxima, no se olviden de nosotros, de 8 a 9, Contrastes, su programa de opinión política. Gracias. Ay, Y opinión deportiva.